Estamos serias. Vamos Muy a intentar serias. hablar como si esto fuera una cosa de... No, tampoco santoral. No, pero bueno, una cosa como seria, ¿no? Porque No. luego nos ven en la consulta y dicen, no, pues en la consulta son serias, pero... Ya, hombre, pero esto no Pero es nos una salen... consulta. No, en la consulta tampoco somos tan serias. No, es que la vida con humor es más llevadera. Bueno, el melón. Vamos a abrir hoy un melón, porque claro... El melón es el cambio de look de Marta, que está preciosa, ¿Qué ¿verdad? hacemos? Bueno, esto es Adivina. porque, claro, si vas a la peluquería pues te hacen cosas, si no vas, Si no no te vas. hacen. Puede ir a Eso. casa también, ¿eh? Que ahora hay muchas No cosas os que se cortéis el pueden flequillo hacer en casa, por favor. No, que esto es una cosa que te dice siempre la peluquera. Si yo no pincho culos, ¿por qué te cortas tú el flequillo? Yo Toda la lo razón hice tiene. la última vez y tengo unos trasquilones. Necane me llama mi padre con criterio, ¿no? Porque Como- el mordisco de burra que llevo está bien. Bueno, Como 8 apellidos vascos. venga. Bueno, vamos a ello. Al lío. Como estamos en una época del año en la que, bueno, pues hay aumento de la polinización y empeoran muchos síntomas respiratorios, pues lo que estamos viendo fundamentalmente ahora son, el otro día hablamos de rinitis, conjuntivitis, sinusitis y las itis en general, pero bueno, ahora viene mucha gente con cuadros de alergia que desencadenan crisis de asma, ¿vale? Entonces vamos a hablar un poco del aparato respiratorio y en concreto del asma. El asma es una enfermedad inflamatoria crónica, inflamatoria y crónica, esas dos palabras van juntas, ¿vale? De la vía aérea, que cursa con el aumento de la reactividad de la vía y obstrucción reversible del flujo aéreo, ¿vale? Entonces, imaginaos que los bronquios son como un árbol, ¿no? Que hay un tronco grande, unas ramitas, otras ramitas más pequeñas, y el final de esos bronquios son los alvéolos, que son globitos pequeños que se encargan de hacer el intercambio del oxígeno con el carbónico, con el CO2, como en Érase una vez la vida. Si no os sabéis, pues lo buscáis en YouTube, que está súper bien escrito y hay unos glóbulos rojos con unas bolitas de oxígeno encima que se queda súper claro. Entonces, la idea es que el aire entra en el pulmón con oxígeno y por los vasos capilares, pues el oxígeno pasa a la sangre y de la sangre recoge CO2 que se expulsa con la expiración, ¿no? Con la exhalación. No que te expires, sino que expires. Con S. Con S, con no con X. X. No. Con X no, que hay que llamar al carpintero de guardia. Cuando la vía aérea está un poco inflamada, es decir, la pared del bronquio, imaginaros un globo, está un poco más inflamada, pues ya no cabe tanto oxígeno, es un poco más estrecho el espacio. Eso puede pasar cuando tienes moco dentro, que es una bronquitis, cuando tienes líquido dentro, que es una insuficiencia cardíaca, o cuando la pared está inflamada, que es una reactividad bronquial. Se puede tener reactividad sin tener asma, pues por ejemplo pacientes que empeoran sobre todo con síntomas de polinosis del polen o de en contacto con el humo del tabaco o algo ambiental, o que esto pase de manera crónica y entonces te reactives pues con determinadas circunstancias. Se llama reversible porque se pone tratamiento y mejora, ¿vale? La prevalencia es entre un 1 y un 5% y es de predominio en chicos en la infancia y va equilibrándose a lo largo de los años y es de predominio femenino en la edad adulta. La patogenia, es decir, ¿cuál es la causa? Pues es por una cascada de inflamación. Entonces, hay un aumento de las células, de los linfocitos T, de los mastocitos. Los mastocitos son esas células que tienen dentro la histamina, que es lo de la alergia, esta cosa, por eso tomamos antihistamínicos. Entonces, cuando se rompen los mastocitos y los basófilos y se aumenta la histamina en la sangre, pues tenemos más tendencia a tener picores o clínica de rinitis, que me lagrimea el ojo, que estornudo mucho, ¿vale? También hay un aumento de los eosinófilos, que es otra de las cosas que se altera en la analítica, neutrófilos. Puede haber un daño epitelial bronquial, pues es una inflamación que aumenta la secreción de las células ciliadas, aumentan, entonces tienes como más moco o más flemas. No es una flema verde, fea, como si es una bronquitis, pero tienes más secreciones. También hay mucha más secreción en la mucosa nasal. Decir que el epitelio, lo que nos tapiza por dentro es todo lo mismo, desde la nariz hasta el alveolo es todo un epitelio respiratorio, entonces lo que te afecta de aquí te afecta aquí abajo, ¿vale? Y al revés. Se puede producir también una hipertrofia del músculo liso que hace que la contracción del bronquio esté aumentada, es decir, se espasma el bronquio, él solo se contrae y entonces nos da como una clínica de tos, que es una clínica muy sugerente de asma, y bueno, aumentar algunas moléculas como las citocinas y la inmunoglobulina E. Algunos factores implicados, pues puede haber atopia, que se altera uno de los cromosomas, pero esto es de los menos frecuentes, obesidad, alergenos, como hemos dicho, me pongo en contacto con determinada molécula o ambiente y me desencadena una crisis, infecciones, sobre todo el virus respiratorio sincitial y el parainfluenza, causas ocupacionales, personas que trabajan con ebanistas, por ejemplo, mineros, personas que trabajan con productos Los EPIs. de limpieza, eso Por es, favor. todo eso. Por ejemplo, mezclar lejía con amoníaco, aunque no sea en el trabajo, que sea en tu casa, eso es liar la parda, ¿vale? Porque los vapores hacen que Quimicéfalo. que te ahogues. No. Entonces, No.
Procurad eso, limpiar con una cosa primero y luego con otra cosa. Si eres muy limpia tienes que... Pero una a una, porque si no... Si necesitas juntar lejía con amoníaco, es que tiene que ser hay que ir al psicólogo. O sea, basta. Bueno, o escucha, o al 010 a que vaya a limpiarte la casa a casa. Bueno. También, pero por favor. El tabaco es un desencadenante fundamental y luego alguna contaminación ambiental. No me voy a meter con el tema de la leche de vaca, porque bueno, dicen que para los niños asmáticos, pero esto, como hemos dicho que no queremos ir a Soto, pues no voy a empezar a retirar la leche de vaca, pero los niños alérgicos que tengan mucho moco y se beban 1 litro de leche al día, por favor, pues retiramos un poco de la leche de vaca para que de Brick, ¿eh? No, si tienes vaca tuya propia en casa, esa no hace falta, pero la de Brick... Si vives en un, piso y en la terraza, en vez de una mesita de Ikea, tienes una vaca... No, o tus padres tienen vacas y te la traes del pueblo, pues esa no hace falta, pero la de Brick... es verdad que tiene más azúcar, bueno, que no me he dicho no me voy a meter, pero que si tu hijo tiene muchos mocos y tiene mucha crisis de asma... es Salcalameco que se acerca. Y toma 1 litro de leche al día o 1 litro y 3 yogures, que hay niños así, pues que le rebajes un poquito la cantidad, ¿vale? Entonces, fisiopatológicamente, lo que os hemos dicho, se disminuye un poco el calibre de la vía respiratoria, se contrae el músculo liso y eso hace... que es como una forma de defensa. El bronquio interpreta que está inflamado o el alveolo y entonces intenta expulsar lo que tiene dentro, que en realidad no es nada más que la pared está gordita. Entonces, de repente pues tienes ese acceso como de tos, ¿no? Se produce un poco de inflamación o de edema en la vía respiratoria y aumenta pues eso, las secreciones. La clínica fundamentalmente es sensación de que no puedes coger aire o llenar el pulmón del todo. ¿Puedes hacer cosas normales? Sí, pero tienes como esa sensación de que no expandes del todo la caja torácica. Aparece tos, pueden aparecer sibilancias o pitos, que es que tú coges aire y silbas, o sobre todo al final de la exhalación, también con... pues silbas también, ¿vale? Y puedes tener sensación de opresión en el pecho, pues eso, si hago algo de ejercicio, tengo que caminar rápido, subir una cuesta, como que me aprieta un poco aquí porque el bronquio se espasma, no puede hacer ese intercambio oxígeno-CO2, ¿vale? ¿Cómo se diagnostica? Bueno, algunos pacientes tienen una pruebita que es un cilindro que se llama Peak Flow, que tiene un medidor, entonces se pone un canuto de cartón, lo podemos hacer aquí, lo vamos intercambiando, pero los pacientes pueden tenerlo en casa, de manera que cogen aire, sueltan fuerte y vemos qué cantidad de aire se expulsa en el primer segundo, ¿vale? Ellos saben cuándo eso empeora, si cada vez la marca va, o sea, que es decir, no va a donde va habitualmente, es cada vez más pequeño. Entonces, con eso nos sirve para controlar si los pacientes asmáticos están bien regulados o mal regulados y si necesitan ajuste de la medicación. Entonces, el peak flow es una cosa que nos ayuda como a interpretar en pacientes ya diagnosticados. Lo normal es hacer una espirometría y esa también la podemos hacer en el centro de salud. Entonces, hacemos una espirometría forzada, que es ver lo mismo, la cantidad de aire que se expulsa en el primer segundo y después la capacidad vital total. ¿Qué es el aire que cabe en el pulmón en total? Eso es. Y después se compara la misma prueba habiendo utilizado un inhalador. Entonces la hacemos de base y la hacemos después. Si hay una mejoría del 12% de la cantidad de aire que se exhala en el primer segundo o de 200 mililitros respecto al basal, pues se dice que la prueba ha sido positiva. Quiere decirse pues, que tilda más de asmático, es decir, hay una hiperreactividad, le pongo un inhalador y el paciente después mejora. Y después hay muchas pruebas, el feno, los test de provocación con metacolina o histamina, que esos ya los tendría que hacer el neumólogo. Nosotros en el centro de salud lo que podemos hacer es un peak flow y una espirometría que se puede hacer aquí directamente. Se puede hacer, no todos los centros de salud lo hacen porque es verdad que después de la pandemia muchos de los centros de salud todavía no han puesto esto al día, pero bueno, se puede hacer en primaria, no hace falta mandar a especializada, ¿vale? El diagnóstico diferencial en pacientes jóvenes entre 16 y 40 con fibrosis quística, súper importante, cardiopatías congénitas o déficits de alfa-1 antitripsina. En pacientes de 40 con EPOC, parece joven, pero hay pacientes de 40 que ya tienen EPOC, insuficiencias cardíacas, causas farmacológicas parenquimatosas o que tengas un tromboembolismo pulmonar. Y luego en todas las edades, tuberculosis, que es verdad que ahora mismo en España no está muy activa, pero bueno, como está viniendo ha venido mucha gente de fuera, pues también se pueden ver casos de reactivación. Reflujo gastroesofágico, es muy frecuente que el paciente empeore por la noche si se acuesta, por ejemplo, recién cenado. Entonces tiene como tos o sensación de opresión aquí, pero sobre todo por la noche. No le suele pasar tanto a lo largo del día. Y luego, pues eso, que tenga bronquiectasias. Síntomas.
sobre todo, medimos cuántos síntomas tienen a lo largo del día, cuántos rescates de los inhaladores tienen a lo largo del día, si aparecen síntomas nocturnos, si no pueden hacer sus actividades diarias, pues de repente no puedo salir a caminar a determinadas horas del día, o no puedo salir a hacer la compra porque me canso, no me puedo abrochar los zapatos, hacer la cama, ¿vale? Para medir sobre todo las exacerbaciones. Súper importante los inhaladores, los glucocorticoides inhalados y los beta-2 agonistas de larga, junto con el glucocorticoide, es decir, el medicamento ya tienen las dos cosas juntas, tú nada más que tienes que hacer el inhalador. Es muy importante explicar correctamente los inhaladores, que eso lo va a explicar la jefa, porque tú le dices a un paciente ni de mi casa, que haga con el dedo y con la inhalación al mismo tiempo, o sea, y no sale, es decir, aprieta, no es fácil, aprieta, o sea, se lo pone como así, o como un perfume, o inhala, es complicado porque, y luego pasa que hay gente que cuando está muy comprometida respiratoriamente o tiene mucha edad, no puede hacer una inhalación profunda que haga que ese medicamento llegue hasta la parte final del bronquio. Entonces hay que asegurarse de que, por eso les decimos cuando les ponemos tratamiento, que vengan, eso explicamos aquí. Hay algunos tipos de cartuchos que no utilizan el dedo, que ya los EasyHaler, los Respimat, hay un montón que nada más que es apretar y no tienes que hacer la coordinación mano-dedo, o no tienes que hacer una inspiración profunda, y entonces es mucho más. O podemos utilizar una cámara ProChamber, por ejemplo, para poner el producto en una cámara y que el paciente pues respire por un tubito, por así decirlo. Me estás pisando el tema. Ay, perdóname, pues ahora, perdón. Bueno, es que parece una tontería, pero es que si mis pacientes no se toman correctamente los inhaladores, pues se exacerban una y otra vez. Y luego, una cosa que sí que quería decir es lo de la terapia MART, que es, nosotros antes poníamos un beta-2 de corta, que es el salbutamol o la terbutalina, para rescatar a los pacientes. Es decir, te tomas de manera crónica todos los días y luego cuando tienes alguna crisis o tienes algún síntoma o fatiga, te das el puff de Ventolin, ¿no? Ahora se ha visto que se puede hacer las... ¿cómo lo he llamado? ¿Mart? Sí, no, pero los rescates, perdona, eso quería decir, los rescates se pueden hacer con el mismo glucocorticoide, con el beta-2 de larga, a lo largo del día, y se ha visto que no necesitamos tanto Ventolin ni tanta terbutalina porque podemos rescatar con el que tenemos de manera crónica, ¿vale? Entonces, la guía de la GEMA para cualquier médico de atención primaria o cualquier paciente, esto se lo conocen, tiene varios escalones. En el escalón número 1 recuperamos eso con salbutamol o con terbasmin, o que son beta-2 agonistas de acción corta, o con formoterol, que es beta-2 agonista de acción larga, ¿vale? Se llaman SABA y LABA. Es súper divertido ver los nombres. Y luego podemos añadir eso, un glucocorticoide inhalado, pero todo junto, porque lo que se ha visto es que una cosa sola, o sea, las dos cosas juntas tienen muchísima mejor evolución, mucho menor número de exacerbaciones, mucho menos crisis agudas, mucha menos necesidad de utilizar corticoides orales, menos ingresos, menos todo. Entonces, las dos cosas juntas. Y dependiendo de cómo vayan las crisis, pues ya puedes poner antileucotrienos, puedes poner tratamientos biológicos, etc. Ya no te piso el tema. Entonces, broncodilatadores, ¿vale? Más allá de los principios activos, que ya los ha comentado Marta, yo me voy a centrar en la presentación farmacológica y en qué hay que hacer para hacer bien cada uno, ¿vale? Fundamentalmente hay dos tipos. Están los de cartucho presurizado y los de polvo seco. Los de cartucho presurizado son los que aparecen en todas las series y pelis, que son los de la forma de L, que son todos de un color, menos el final, que es una tapita, que es de otro, ¿vale? Entonces, estos cartuchos, el medicamento está en el interior del cartucho disuelto en un líquido. Entonces, cuando le damos al pulsador, se pulveriza y sale, ¿vale? Y estos son en los que es necesario hacer una coordinación perfecta, no buena, perfecta, entre la pulsación y inspirar. Entonces, esto, para gente que tenga cualquier problema ya no de coordinación, sino que te escuche mal, que no te entienda bien, o que tenga algún problema, pues eso, de coordinación, que haga más lento o tal, es muy difícil, y lo que pasa es que la pulverización se escapa y la medicación no llega. Entonces es como si no te dieras nada. Se queda en la boca. Entonces, eso es. Entonces, agitar antes de usar. Claro, importante, eso es. Entonces... ¿vas a explicar cómo se hace una inhalación con un cartucho? Sí, sí. Entonces, ya no solo para las personas que tengan algún tipo de dificultad, sino en general, últimamente se suele recomendar hacerlos con cámara, ¿vale? Porque la cámara es como una especie de dispositivo de plástico que tiene una boquilla que el paciente se pone en la boca y otra que se conecta al inhalador. Entonces,
tú tienes inhalador, cámara y tú, ¿vale? Entonces tú pulsas y el medicamento se queda en la cámara, no se pierde. Entonces tú luego vas inhalando y entonces ahí sí que te entra todo porque no se pierde nada porque se queda en la cámara, ¿vale? Entonces con los de Podrías hacer en el aire y hacer... También, como si fueras una rana y es una mosca, pero no va a salir bien, Juan Carlos, no lo pruebes en casa. Entonces, eso, ¿vale? Los de cartucho presurizado, incluso en la gente que no tenga ninguna patología, es complicado. Se recomienda hacerlo, o sea, ninguna patología, me refiero que pueda coordinar bien lo que es el dedo con la inspiración, se recomienda hacerlo con cámara, ¿vale? Y luego tenemos los de polvo seco, ¿vale? Que los de polvo seco contienen el fármaco en polvo, bien en un cartucho que viene en el propio dispositivo o bien en una cápsula que se mete antes de cada inhalación, ¿vale? Entonces, en estos no hay que coordinar la pulsación con la inspiración, pero sí que los tienen que hacer pacientes que puedan hacer inspiraciones profundas y rápidas porque el fármaco se libera con la inspiración. Entonces tiene que ser una inspiración enérgica, profunda y rápida para que el fármaco se libere y nos llegue, ¿vale? Mecanismo. Pongo el aparato, lo cargo, lo dejo aquí y hago una respiración normal. O sea, es decir, vacío el pulmón y luego hago una inhalación profunda. Claro, eso es. Señor de 85 años, No, encorvadito, que tiene los Imposible. bolsitos de aquella manera, que no puede distender correctamente la caja torácica, pues tampoco. Imposible. Si tú tienes una crisis asmática, estás muy fatigado, tampoco vas a poder hacer Claro. una inspiración profunda. Entonces, soltar el aire puede, pero hacer una inhalación profunda. Y luego sellamos la boca y esperamos 3 o 4 segundos. Entonces, si tienes mucha fatiga, tampoco puedes dejar de respirar 3 o 4 segundos. Los errores más comunes que hay en la administración de los inhaladores son que no se hace una exhalación profunda antes de hacerlos, ¿vale? O sea, antes de hacerlo hay que... Es que, jolín, me lo he preparado yo ahí todo guay. Bueno, soltarlo todo, ¿vale? O sea, vaciarlo completamente y luego hasta que no podamos más, ¿vale? Como la inhalación se hace por la boca, el aire al exhalar se hace por la nariz, ¿vale? Y... salvo si tienes mocos. Salvo si tienes mocos o un tampón aquí metido. Ahí no tampoco tienes lo un puedes tampón, hacer, José María, ¿vale? pero sí que tienes mocos porque estamos hablando que hay mucha alergia y no Si puedes... tienes muchos mocos y al echar el aire por la nariz se salen y te manchan la ropa, pues lo echas por la boca, ¿vale? Tía, Pero en si serio, no, es lo que puedes hacer por la nariz. no se puede con ello. Entonces, también es importante que una vez que se haga la inhalación, mantengamos el aire dentro del pulmón, o sea, ¿vale? De 6 a 10 segundos, ¿vale? Para que el fármaco se deposite correctamente en el árbol bronquial y llegue a los receptores a los que tiene que llegar, ¿vale? Y luego, súper importante, cuidados de la boca, ¿vale? Fundamentalmente hay 2 problemas a la hora de usar los inhaladores, que son la sequedad de boca y los hongos, ¿vale? Entonces, para el tema de la sequedad de boca, fundamentalmente hidratación, ¿vale? Porque al final el cuerpo desecha agua cuando le sobra, o sea, si tú bebes un vaso al día, el cuerpo no va a gastar el agua que no le sobra en que tu mucosa esté húmeda, ¿vale? Con lo cual, además de que esta medicación reseca ya de por sí, si tú no bebes agua, pues se potencia, ¿vale? Así que beber agua y en los momentos en los que la sequedad sea más notable, ¿vale? Podemos tirar de un caramelo o un chicle sin azúcar. Importante, porque si es algo que vamos a hacer con frecuencia, no nos vamos a meter ahí azúcar todos los días a la boca, así que sin azúcar, ¿vale? Y luego, el tema de hongos, ¿vale? Siempre que se use un inhalador es importante enjuagarnos la boca todas las veces. Yo sé que es un rollo, pero es que luego la cándida en la boca es una cosa que da mucha lata. Entonces, siempre que se use, uno se enjuaga la boca bien y hace gárgaras, porque se queda en la boca y aquí. Entonces, nos enjuagamos la boca un ratito, no, un ratito ahí y gárgaras, ¿vale? Unos 10 segundos cada cosa como mínimo, ¿vale? Para prevenir. Y luego escupir. Y sí, no te lo tragues. Claro, pero es que hay algunas otras cosas que es enjuagar, No. y tragar. Esto es para escupir. afuera, porque al final lo que estás haciendo es quitar los restos, ¿no? Entonces esto ¿Hay algún afuera. vídeo, si queréis mirar en YouTube, de cómo se hace una inhalación y cuánto se ve con un marcador fosforito, cuánto del producto llega a la vía respiratoria inferior y cuánto se queda en la boca y en la faringe? Entonces brilla la boca y la faringe y se ve alguna motita amarilla que llegue realmente al pulmón. Entonces es que prácticamente el 70% del producto o el 60% del producto se queda en boca y en garganta. Si ahí se quedan los corticoides, pues después vas a tener una candidiasis oral que es muy desagradable.
desagradable. Muy desagradable. Pues, ahórratelo, entonces, cuando empecéis a tener los síntomas de tener el muguet o la candidiasis en la boca, ¿vale? Que es básicamente que sale como un epitelio blanquecino en placas o en manto en la lengua o en la boca. Si pasa eso, nada, vais al médico, os da un jarabe para que os hagáis enjuagues durante unos días y ya está, pero que prevenir, pues mejor, ¿no? Vale. Entonces, ¿exacerbaciones? Simplemente en cuestión de crisis. Además, esta sesión la dimos ayer aquí en el centro de salud para adultos y para peques. Es verdad que no todos los centros de salud tenemos todos los medicamentos para nebulizar, pero bueno, se pueden recetar y por si necesitáis, porque hay mucha gente que tiene aparatos para nebulizar en casa. Pero de momento, si es una crisis leve, hemos dicho que o el paciente tiene un peak flow en casa y ha visto que le ha disminuido la cantidad de aire que exhala o que expulsa en el primer segundo, pues hace un rescate con Ventolin. Se pueden hacer entre 2 y 4 inhalaciones cada 20 minutos durante la primera hora. Entonces me doy 2 puff ahora, espero un poquito, veo si se me pasa, me doy 2 puff a los 20 minutos, espero otro poquito, veo si se me pasa. Si te recuperas, luego te haces un peak flow y lo vuelves a tener normal o como lo tienes en tu basal, no hace falta hacer nada más. Normalmente los pacientes asmáticos tienen una pauta de rescate para hacer en casa que les pone el neumólogo, de manera que, bueno, pues saben mantener la calma, saben con qué tienen que rescatar cada vez. Acordaos de que la terapia MART lo que dice es que se puede rescatar también con los que tienen glucocorticoides, ¿vale? Si es una crisis moderada, aquí ya intentamos. Si el paciente tiene el oxígeno por debajo del 90% o es una mujer embarazada o un cardiópata y lo tiene por debajo del 95%, hay que poner oxígeno, si no, no hace falta. Y se recupera igual con salbutamol. En este caso sí que podemos utilizar el atroven, el hipratropio, ¿vale? Ya se ha visto, o en las guías GEMAS, lo que no se recomienda poner hipratropio si la crisis es leve. Entonces podemos poner el Ventolin, el hipratropio y el glucocorticoide inhalado, el Pulmicort, ¿vale? Os digo así nombres comerciales de las cosas que solemos tener en el centro de salud o la gente suele tener por casa. Igual se pueden utilizar pues en pares, ¿no? 2, 4, 6, 8 cada 20 minutos durante la primera hora. Y se pueden utilizar, si vas a utilizar un cartucho presurizado, usar la cámara, porque volvemos, si el paciente tiene una crisis moderada, no va a poder hacer una inhalación profunda. Entonces, o el paciente tiene la cámara en casa o nosotros deberíamos de tener cámaras en el centro de salud, o si no puedes no puedes asegurar que lo haga bien con el cartucho, se lo ponemos en nebulizado y ya está, ¿vale? Y si el paciente se recupera, se va a ir a casa con una pauta de corticoides orales, porque se ha visto que disminuye el número por lo menos en la GEMA de este último año, insisto, se ha visto que disminuye el número de exacerbaciones. Entonces se pone una pauta como entre 30 y 50 miligramos vía oral 5 días y ya está. Y luego pues eso, le podemos poner doblar su pauta habitual de glucocorticoides inhalados y el beta-2 de larga, hemos dicho, durante una semana. Esto siempre se revisa, en niños se revisa cada rato y en adultos, pues oye, si hoy le dejas en el centro de salud, le observas a la hora o a las 2 horas, se encuentra mejor, pues cítatelo al día siguiente o a los 2 días y le vuelves a ver, porque se van ahora y tú le has puesto el tratamiento y está muy bien, pero llega la noche, se le ha pasado la dosis de prednisona que le has puesto en el centro de salud o de actocortina y cuando llegan a casa hacen otro brote. Entonces, bueno, pues mañana o a pasado le vuelves a citar para volverle a auscultar. Y si es una crisis grave en el que el paciente no remonta, pues directamente al hospital, y hay algunos que tienen que ingresar en la UCI, claro. Eso es, entonces, emergencia, ¿vale? Vamos a explicar muy rápidamente 4 formas de abrir o aislar la vía aérea y dispositivos de oxigenoterapia, muy básico, ¿eh? Entonces, vale, para abrir la vía aérea está la cánula de Guedel, ¿vale? Que esta es, seguro que, bueno, tenéis fotos en Instagram, pero esto es un tubito, ¿vale? Con una forma de ceja, que lo que hace es impedir que la lengua caiga hacia atrás. Guedel, me gusta, Guedel. Vale, impedir que la lengua caiga hacia atrás. Lo que hace es... Sí, sustituir la maniobra frente-mentón, ¿vale? Porque lo que hace es eso, echar la lengua para delante para dejar la vía libre. No aísla la vía aérea y no se conecta a ningún dispositivo. No se conecta con ambú, no se conecta con nada, ¿vale? Es simplemente un dispositivo que echa la lengua hacia adelante, ¿vale? Entonces, en adultos se mete al revés, o sea, la forma instintiva, ¿no?, que vemos cuando vemos un Guedel es con la curvatura siguiendo lo que es la forma de la lengua. ¿Qué pasa? Que el paladar en los adultos es duro, con lo cual se mete al revés hasta que llegamos al paladar blando, y cuando llegamos al paladar blando se le da la vuelta y ya queda en su posición. En lactantes, como el paladar es blando, se mete directamente en su forma. Ante la duda, lactante pequeño, grande tal, como en adultos, y se le da la vuelta, ¿vale?
Entonces, importante, el tamaño, ¿vale? Porque cánulas de Guedel hay muchos tipos. Entonces, el tamaño es el que va desde la comisura del paciente al lóbulo de la oreja, Normalmente ¿vale? lo pone en el papel por detrás. Lo pone, pero que... Porque, uy, ¿este cuánto era? No, pues no más o menos el tamaño estándar está entre 4 y 5 para adultos, ¿vale? Más o menos. Vale. Eso para, pues eso, un paciente que está a lo mejor inconsciente pero que respira, ¿vale? O a lo mejor que no, pero que le vamos a dar ambú con mascarilla, o sea, no aísla, ¿vale? O sea, si lo que queremos es aislar la vía, no podemos usar un ED. Entonces, para aislar la vía tenemos fundamentalmente 3, ¿vale? La mascarilla, la laringea, el combitubo y el tubo endotraqueal. Entonces, la mascarilla, la laringea y el combitubo no hace falta laringoscopio para colocarlos, ¿vale? Es una maravilla. Son bastante fáciles de colocar. Entonces, la mascarilla laringea es un tubo conectado al final a una mascarilla pequeñita, ¿vale? Se coloca de una forma, no hay que darle la vuelta ni nada, y lo que hace es, digamos, aislar la laringe cuando empieza, de ahí su nombre, y luego se hincha un globo de seguridad que lleva, y lo que hace es se hincha y la aísla. Entonces, al ventilar, el aire entra solo a tráquea. Esto sí aísla la vía aérea. Y el combitubo es una cosa estupenda y facilísima, que lo único que requiere para colocarlo es levantar, bueno, haremos algún vídeo para enseñarlo, ¿vale? Levantar un poco el mentón del paciente, y entonces no hace falta laringoscopio porque lleva 2 luces, una que va a esófago y una que va a tráquea. Entonces, por un mecanismo de balones que se hinchan y no, ¿vale? Que es una cosa un poco compleja, pero no vamos a entrar. Si no es por uno, es por otro. Entonces, el combitubo tú lo pones, y si no es por este que va el aire a tráquea, ¿vale? Yo esto porque ella también es de emergencias y le encanta el combitubo, pero en el primaria lo que nosotros tenemos y podemos pedir es mascarilla laringea. Si no lo tienes en tu centro de salud, lo pides, que se puede pedir, la gerencia te lo manda. Y nosotros hemos pedido de distintos tamaños, pues para 50 kilos, para 70 kilos y para 5 y de pequeñitos. Si no, lo único que tenemos en caso de que la cosa se ponga fea es un tubo, y para intubar alguien tiene que saber. Entonces no es fácil intubar. Sí, pero no es fácil. Entonces, alguien tiene que saber, y tiene que darse que la persona que sepa esté en la parada en el momento y no esté haciendo masaje ni cargando medidas, ¿sabes? O sea, entonces... La mascarilla laringea te salva el culo, así y tal. Porque no entonces, necesitas tubo. Importante, por favor, revisemos que la luz del laringoscopio funciona bien, ¿vale? Eso es importante. Enfermeros y enfermeras de primaria, y médicos, revisarlo. No. El carro de parada lo revisa la unidad asistencial, médico y enfermera, no. Pero... no, porque luego el médico no sabe lo que hay. De repente, hay no sé qué, hay adrenalina, hay atropina. Entonces, para ver que la luz del laringo funciona, se monta la pala y se pone la mano como a 10 centímetros o así, y se tiene que ver el halo de luz en la palma de la mano. Si no, la bombilla se cambia, porque bueno, no sé si la luz luego en la tráquea no se ve, Manuel, y tienes un pollo ahí porque de repente está parado, la luz no se ve, cambia la bombilla. Que no te pasa, Manuel, si tienes una mascarilla laringea. Efectivamente. Y básicamente esto, vale. Y luego, dispositivos de oxigenación. Entonces, muy rápidamente, están los de bajo flujo y los de alto flujo, ¿vale? Los de bajo flujo dan oxígeno suplementario, pero por sí solos no valen para darle al paciente todo lo que necesita, con lo cual estos se usan cuando el paciente está aún respirando aire ambiente, ¿vale? Dan hasta una FiO2 del 45. ¿Qué es esto de la FiO2? Pues es la fracción de oxígeno inspirado, ¿vale? El aire que respiramos tiene hasta el 21, ¿vale? Y entonces los de bajo flujo dan hasta el 45, o sea, es pues para un mantenimiento, ¿vale? Si queremos una FiO2 más alta o controlarla, porque con los de bajo flujo no se puede, hay que pasar a los de alto flujo. Entonces, de bajo flujo están las gafas nasales, ¿vale? Y luego otro tipo de dispositivos que se usan pues, en pacientes que tienen dificultad para llevar el dispositivo, pues, por ejemplo en pacientes pediátricos, etcétera, que son las máscaras faciales, las cámaras, las carpas, etcétera, ¿vale? Que esos son dispositivos que se ponen en la cabeza del paciente y que le dan oxígeno suplementario, insisto, ¿vale? Y luego nos metemos en alto flujo, que son fundamentalmente 2, la Venturi o Ventimask, ¿vale? Que da una FiO2 de hasta el 50%, pero permite meter oxígeno de hasta unos
10 o 15 litros por minuto, que es bastante. Y se puede regular, tiene Eso es. una Entonces, puertecita que puedes hacer. esta viene muy bien para mantener una FiO2 estable que tú puedes controlar y sabes perfectamente qué FiO2 le estás metiendo al paciente. Y luego está la mascarilla con reservorio, ¿vale? Que es una mascarilla normal con una bolsa tipo ambú, ¿vale? Que da una FiO2 Si la tienes que andar apretando, de hasta el paciente 90, está está jodido, está para carpintero. Entonces, esta da una FiO2 de hasta el 90, ¿vale? Esto pues para gente que viene muy desaturada es lo que se usa. Ojo con hiperoxigenar a los pacientes EPOC. Por favor, en emergencias, en el minuto crítico, no pasa nada por usar oxígeno al 100%, pero después de eso se revisa al paciente y la pauta, porque luego retienen carbónico y se ponen muy malitos. La semana que viene que vamos a hablar del EPOC, la diferencia fundamental entre el asma y el EPOC es que el EPOC es un retenedor, es decir, no es capaz de expulsar todo el aire, entonces como le queda retenido, si le queda de más, el intercambio de oxígeno-CO2 no se realiza correctamente y entonces se produce una cosa que se llama hipercapnia, que es que tienen más CO2 en el cuerpo y se atontan. O sea, empiezan con eso, es con aturdimiento, pueden ver cosas, agitarse o entrar tener un deterioro del nivel de conciencia que empeore su capacidad respiratoria y eso se lo estás haciendo tú, claro, porque le estás dando traca con el oxígeno a todo lo que das. Y eso es al principio ojo, bien, cuidado. Pero ojo, cuidado, efectivamente. Vigilar también las manos a la hora de poner un pulsi, porque si el paciente tiene las manos frías, si las viene uñas del pintadas, color de la lavanda, no le pongas el pulsi. Claro, si tiene las manos frías, o sea, no sirve. Hay algunos dispositivos que se pueden pegar aquí en el lóbulo de la oreja, en los peques, en los deditos de los pies, pero es importante que cómo están las manos. Si las manos están muy frías, no está perfundiendo bien y no te sirve de nada el pulsi, que a lo mejor marca 75 y en realidad no está tan mal. Pero y luego las uñas, que ahora se llevan muchas uñas de gel, pues que hace que pues cuando la pinza del pulsioxímetro no capte correctamente. Entonces nosotros aquí siempre hemos tenido un quitasmalte, pero claro, con lo que tenemos aquí no podemos quitar esas uñas. Entonces, si la uña es tuya, pero te has hecho la permanente, sí te capta, pero si no es tuya, es de gel o de acrílico o de lo que se pongan, no vale. Ya no capta. Y dos enfermetruquis que por favor os pido que sigáis son que en el pulsi ponemos la onda, ¿vale? Porque si capta, pero la onda que hace no es buena, la cifra que nos da no vale, buena, ¿vale? Es. Y luego, si tenemos dudas del pulso que tiene el paciente, porque está a lo mejor arrítmico tal, no tomamos el pulso 15 minutos y se multiplica por 4, se toma 60 segundos el pulso, por favor, te lo pido. Esto de a 15 lo multiplicamos. José María, que tienes 60 segundos tú. En un proceso respiratorio tienes tú un minuto para contar. Pues que no os agobies, uno cuenta y el otro hace masaje cardíaco. No, hombre, si estás haciendo masaje no te pongas a pulso, contar. a ver, Moni, pero que si el paciente viene tal y estás dudando si ponerle un salbutamol, pues desde está luego, muy taquicárdico, que le miras bien el pulso. Desde luego, si tiene una arritmia se cuenta un minuto, no te pones a multiplicar por 4, por favor, no es 15 eso es cutre. Es cutre, lo cutre está mal. No hagáis cosas cutres. Pudiendo hacerlo bien, vamos a hacerlo bien. Si se puede hacer bien, mal o regular, pues vamos a intentar buscar la excelencia. Las preguntas de hoy. Anda, es verdad, se me habían olvidado. A mí no, tranquila. Vale, diferencia fundamental entre... Bueno, diferencia fundamental no. ¿Es recomendable usar cámara con inhaladores de polvo seco? ¿Pero solo en niños? He dicho de polvo seco. Vale, y ahora yo añado... ¿La cámara se usa solo en niños o en personas con dificultades para coordinar el dedo con la boca? Vale. ¿Cuántas veces a la semana tengo que enjuagarme la boca si uso inhaladores? Me encanta. ¿Puedo conectar un ambú a un Guedel? Bueno, esa es regalada, pero... Si nos veis 30 sanitarios, 30 habéis visto alguna vez un Guedel y un ambú puestos. Sí. Por favor, es que se me cierra el ojo. Nosotras hemos visto un Guedel y un ambú puestos. Casi llamó al exorcista para que venga aquí. Madre mía. Haz alguna, ¿no? Que has contado un tema muy chulo. ¿Qué es un Saba? Eres la reina de Saba. Bueno, pues ¿qué es un lava? ¿Qué es un Saba y lava. Me ha encantado. Luego tenemos lama también, pero bueno, ya no nos vamos a liar. A ver, por favor. Los escalones son difíciles para público en general. Si tenéis alguna duda, pues nos preguntáis. Oye, como siempre, ¿qué es el asma? También. Sí, hombre, definición de... No, definición no, pero... hay dos causas de asma. O hay dos palabras claves de la definición de asma, que es la que nos tiene que quedar Madre mía, en el cerebro. Para redactar yo estas preguntas para el lunes, me lo voy a pasar bien. Me voy a acordar de todo ti, el fin de de toda semana tu familia. tú me pusiste a estudiarme los anticoagulantes. Esto es verdad. Tu efecto secundario. Vale, y como frase del día, por supuesto, por favor, si tienes asma, no fumes. O sea, iba a hacer una rima,
pero no me te sale. sales. No fumes. O sea, si tienes asma, no seas tonto, Juan Manuel, deja de fumar, porque te vas a complicar la vida. Deja de fumar. En general, si tienes asma, más todavía. Ten en cuenta que cada vez que te fumas un cigarro inflamas esos bronquios, Claro, entonces luego vas a tener muchísimas el Ventolin más no me crisis. hace nada. Fúmate un cigarro. A ver qué tal. Normal. A ver, El Ventolin, claro, por es que favor, no. mirar a ver cuántos No. Ventolines os deis al día, que luego os tiembla la mano, no podéis Que coger luego un lápiz. veis el ruido, ¿sabes? O sea, por favor. Y también es que luego te haces demandante y tampoco te hace efecto, Claro. entonces vigilar Lo cómo de estáis. fumar lo decimos con cariño, ¿vale? O Sí, sea, pero bueno, es que para un sabemos que es paciente difícil respiratorio dejar es de que es un... fumar, pero por favor, o sea, si te ahogas cada vez que subes una escalera, deja de fumar, ¿vale? Ahora hay ayuda. Sí, ven con tu enfermera del centro de salud. Al que médico no, ¿eh? Te cuente su Solo vida, con la el médico no. Pues el médico receta la medicación, tú me dirás. si no Pero a viene lo con mejor el quiere médico- parches. No, habiendo lo que hay ahora, no. Bueno, Pero además la enfermera te hace seguimiento. debate. Bueno, pues es una cosa como que... Somos Es como perder peso. Si no majísimas, tienes una persona que te lleve de la fenomenal. mano, te cuesta mucho más trabajo. Claro. Pues tú te comprometes con Ven la a enfermera en que vernos. vas a venir y entonces pues como ya Lo tienes que un te gastes en compromiso- tabaco se lo gastes en algo No, bonito para pero regalarle a tu yo te enfermera. digo, no, pero si tú te gastas, y esto es una cosa que yo les digo mucho a mis pacientes, Ferrari tendría. si tú te gastas 3 euros, mira, vamos a decir que cuesta un paquete de tabaco 4 euros, 4 euros al día Tus ganas. son 120 euros al mes, esos son 1.400 euros al año, 1.400 euros al año es un Una viaje paga a extra. Punta Cana. Una paga extra. Te vas una semana a Punta Cana con un todo incluido, que puedes llevar a tu pareja, a tu padre, a tu vecina o a tu enfermera, y de repente disfrutas de otra cosa. No molesto, Entonces, yo me quedo ahí en un rincón y... pero es que si sois dos personas las que fumáis en casa, Mil- son casi 2.800. eso es, son casi 3.000 euros que tú dices. Y escucha, eso no lo gastas en la hipoteca, no, te lo Pa' gastas ti. en disfrutar. Sí, Eso es, que sí, muchas sí. veces no podemos hacer cosas porque decimos, joder, porque claro que desembolso, Deja de fumar. gastarse 3.000 Hombre, ya. euros, pues me puedo ir a Japón, me voy a Japón Japón, 15 pum, días, entonces 3 euros en un bote todos los días, un poquito todos los días, de verdad que al año hace una barbaridad de Y cosas. que luego, de verdad, las cicatrices de curar una cirugía de cáncer de pulmón son asquerosas, son cochinas, sudan Bueno, mucho. Simplemente es que curáis. Basta. Se cura mucho, pero mira, yo ha venido Sí, una chica no. con una foliculitis, con una lesión oscura, que se le va a quedar crónico para siempre. Está curada, pero se le va a Basta. quedar crónica porque no y es Basta. joven, pero no cicatrizáis correctamente. Deja de fumar, si es que deja de fumar. Ya está. Bueno, no tengo nada más que entendemos la dificultad, Sí. ¿vale? Entendemos Sí, sí. entendemos que hay mucha Desde el gente cariño, como cuando que una madre tiene- te regaña por ir eso con es. los riñones al aire en invierno. Tiene el pues tabaco igual. asociado, por ejemplo, al café y al baño. Y hay gente que deja de fumar y deja de ir al baño porque esas asociaciones... Para eso y están los kiwis. entendemos la Y dificultad, el agua. de verdad que la entendemos, pero también os tenemos que decir que todo mejora y que la capacidad pulmonar mejora el primer año después de haber dejado de Sí. fumar. O sea, los beneficios ya no solo de que hueles, saboreas, la piel, o sea, es que es Y sobre brutal todo que es el que no primer hay año. inhalador que pueda contra el tabaco. Entonces, si te jodes el pulmón con el tabaco, no vengas a pedir algo más potente, pues no hay. Este año nos van a No contratar hay para forma hacer de- la campaña del humo de la Comunidad de Madrid. Ya ¿Te verás. imaginas? Buenísimas que somos. Fenomenal. Bueno, llevamos aquí 5 minutos de... Bien, pero bueno, es de que la liga coloquio, antitabaco, está bien. hoy en concreto tenía que haber liga antitabaco. ¿Podemos hacer un podcast? Ah, no, sí, está ya metido. En el próximo episodio, probablemente, o en el siguiente, no sé, hablaremos sobre antitabaco, ¿vale? Deshabituación. ¿Qué ofertamos y cuál es el seguimiento que hacemos? This is. Es posible, ¿vale? Yo, conmigo, el 100% de los pacientes Pero que si- prueban lo Si lo es que has dejan. hecho cosas más Soy difíciles, maravillosa. has hecho cosas Eh, mucho más difíciles, con esto también puedes con esto puedes y con, con todo esto. lo demás. Escúchame, si has montado la estantería de Ikea que quería tu mujer, puedes dejar de fumar. O tu marido. Yo lo veo clarísimo. No, tu mujer, tu mujer. Oye, perdóname O una tu cosa que marido. yo monto estanterías de Ikea, o tu marido. Tú, si has montado, bueno, es que has Yo hecho no. cosas mucho más Yo difíciles. no las monto. Mi padre esto lo dice mucho. Lo único malo en la vida es morirse, ¿no? O lo peor es morirse, Sí. pues esto también lo puedes hacer, Por estoy favor. seguro. Puede que no sea tu mejor momento, también es verdad que es importante elegir el momento. Eso Si ya en lo este contaremos. momento vas a opositar o tienes un duelo o te estás Pues divorciando, no lo dejes. pues no será Pero el mejor tenlo momento. aquí, ¿eh? Aquí Eso es, tenlo. pero tampoco Aquí. dobles el número de cigarrillos que te fumas al día, No, ¿vale? tampoco. Entonces, pídenos ayuda y nosotros te acompañamos. Eso. Vale. Paz. Y con esto y un bizcocho, Paz y amor. pues hasta el sábado que viene a las 5. Venga, hasta luego, Mari Carmen.